A ver ahora si se ve bien. A ver si funciona ahora perfectamente. ¿Me escucháis? Funciona todo y la magia de Internet permite que podamos hacer cosas. Así no, así. Coño, así. ¿Ahora se escucha bien, Daría? Cuéntame. Bien, pues ya hemos vuelto. Ahora vamos a ver los de YouTube. En teoría, pues debería de estar por aquí. A ver, por aquí. Y ya está, muy bien, perfecto. Joder, pues qué putadas que nos hace aquí YouNow. Me cago en la hostia. Daría, no me tires piropos, por favor, que si no me pongo rojo y me pongo nervioso. No hagas esas cosas. Nada, eso, como os decía antes, el que quiera meterse en Guess para seguir comentando, decirme. Y los de YouTube, pues bueno, ya vais ahí retomando, perdón. Sí, Franco, aquí es el nuevo directo. Maldita sea la estampa de YouNow por habérmelo cortado. Mary Byron, pues depende. Son dos plataformas igualmente. Así que lo que más te guste. Yo utilizo las dos y bueno, alcanzas más público. Tajiri, pues seguíamos hablando de lo del otro directo, de las directrices y la política de YouTube que ha cambiado y demás. Pero bueno, tampoco queda mucho más que decir. Lo que quiero es que se una la gente si queréis y si no, pues comentamos otras cosas, porque tampoco vamos a repetir lo mismo una y otra vez, ¿sabéis? Así que si queréis ahora podemos hacer un directito breve. Si nadie más se une a Guest, hacemos un directito breve contestando preguntas chulis y esas cosas. Que en cuanto a la parte de Guest, yo he alcanzado mi objetivo de los 5 que me pedían. Tengo 6, de hecho. Así que esa parte ya la tengo. Ahora solamente me falta que os vengáis a YouNow, os creéis una cuenta o lo que sea y os hagáis fans. Necesito llegar a 200 fans, no sé si tengo 80 y pocos. Así que nada, eso. Esos son los objetivos de YouNow que me piden ahora. Llegar a 200 fans. Tengo 81, pues 120 más o menos. 119 fans me quedan por ahí. La putada es que, claro, ahora después de haber empezado otra vez el directo, ahora estoy en la posición 31. Como no tengo ni tenéis la posibilidad de volver a darle ahí a la ruletita, no puede subir. PD, hola Rubén. Hola. ¿Fans de qué? Me he perdido. Fans aquí en YouNow. En YouNow a la hora es como suscribirte en YouTube, vaya. Tú le das a convertirte en fan y eso es lo que te piden. Y tenemos por aquí un guest, otra vez Kyoko, haciéndose otra vez otra foto. ¿Y qué saldrá? ¿No saldrá? No lo sabremos. Vamos a probar. No, Cristian, preguntas salseantes, no. No estamos en horario nocturno para ello. Muchas gracias a los que os estáis ahí haciendo fans aquí en YouNow. Pero venga, darle para allá. Kyoko no se va a poder conectar nunca más, me parece a mí. Su conexión es de palo. No, Kyoko, no se te ve. ¿Cómo que qué clase de Kira es este? Yo no soy Kira.
Soy mucho más guapo y mucho más joven. Pues yo tampoco lo entiendo, Kyoko. Si lo estás haciendo desde el ordenador, necesitarás mirar los permisos de la cámara. Si lo estás haciendo desde el teléfono móvil, pues revisa que estés conectada por wifi. Y no lo sé, no hay mucho más. No deberías de tener problemas. Así que tengo que hablarte desde aquí mejor, ¿no? Pues como quieras, Oki. Y si te quieres unir ahí al guest, también puedes. Mm, Teníamos un guest que no se ve y ahora dice que no hay guests. Vale. Yo realmente leo por los dos lados, Oki. Ah. Pero va, venga, preguntadme algo. Pues depende. Hay veces que sí, hay veces que no. Cuando me pillan... Mira, si escucháis a la vecina dando voces, no os asustéis. Es lo normal. Por eso a veces no quiero hacer directos, que se escucha mucho. No sé si lo escucháis o no. Bueno, ¿qué? A ver. Sí, Cristian, eso es lo que yo pienso. No es tan difícil. Pero bueno, parece ser que a la gente sí que le cuesta. No sé si es por la conexión que tengan o si tienen algún que otro problema. Hostia, Kyoko, los escucha, de verdad. Ah, no, es que lo dije el otro día, vale, es verdad. Lo dije por el grupo de WhatsApp. Por YouTube me preguntan a cuántas japonesas te cogiste, te culiaste, te trincaste, etcétera, etcétera. Eso no lo quiero contestar. No lo quiero contestar por dos razones. Primera, porque si lo dijera, de hecho cuando en el vídeo de Kira dije que en Japón te puedes cansar de tener sexo, y ya hubo bastante gente que me llamó fantasma. De hecho, en algún vídeo que comenté cosas de cómo ligar con japonesas o experiencias con japonesas también me han llamado fantasma. Así que no voy a dar un número. Vamos a decir que fueron algunas y ya está. Eh, ¿Qué más? ¿Está saliendo con alguien actualmente? Algo así. ¿Qué más? Por aquí, a ver. ¿Cómo entro con el móvil? Pues no lo sé. Me parece que tendrás la opción por ahí de darle a Guest, Charlie y Ginio. Y una vez que te unes a Guest, yo te acepto y ya está. Tajiri, me encantan las figuritas detrás tuyo. Sí, son la hostia. De hecho, la pena es que ahora las tengo todas en cajas. Las guapas están en cajas. Las cutres, pues las veis ahí. La mejor pregunta. A 3.500, ok, ¿no? No sé qué estáis hablando ahí, pero bueno. ¿El grupo de WhatsApp es de aprendizaje o de divulgación? El grupo de WhatsApp es principalmente off topic, es para hablar de cosas de Japón, cosas referidas al canal, eh, conocernos un poco, tener un trato mucho más cercano. Si quieres un grupo de aprendizaje de japonés, ese es desde Discord. En Discord tenemos un apartado que es para el aprendizaje del japonés. Ahí tienes para practicar hiragana, katakana, kanji, para hablar de cosas de gramática, para compartir material. Lo que estoy intentando hacer en Discord es como una comunidad para ir creciendo todos juntos y poder ir aprendiendo ahí mano a mano. Y poder ir practicando también para hablar japonés y tal. Y Ance, buenas Rubén, ¿qué tal todo? Pues muy bien, tío, aquí haciendo un segundo directo porque YouNow ha decidido trolear y me ha jodido el primero. Y así que de la tercera, segunda posición que estaba, ¡boom! Para 29. De YouTube nos fuimos a otro tema, sí, Johnny. Ya el tema de YouTube no da para mucho más, la gente no se quiere unir aquí, así que vamos a hablar de otras cosas. Vamos a ver por un poquito por aquí, por YouTube. Acaba de llegarme el mensaje de Vultra. Sí, actualmente tenemos que pasar por nuestra red y soltar los canales que lamentablemente no cumplen con el nuevo umbral de YouTube. Continúa haciendo crecer tu canal y vuelve a aplicar en el futuro. Gracias. Pues como os comentaba antes, perdón por retomar otra vez el tema de YouTube, pero efectivamente
estaba yo en lo cierto. O sea, eh, ¿cómo se dice? ¡Ah! Partner, o sea, YouTube Partner, la partner que es otra empresa, y tú. Y si esto no lo tienes, esto no lo puedes tener. Así que nada, lo siento, Lexin, por ti, pero bueno, es lo que hay. Como se dice en japonés, shikata ga nai. ¿Qué más por aquí? A ver. Para los que somos nuevos, ¿cuesta que un vídeo tenga algo de visitas? Pues sí, cuesta bastante. Yo no soy tan nuevo, igualmente cuesta. ¿Qué más por aquí? Por Discord puedo mandar toda la información de japonés que tengo. Sí, claro, Tajiri, lo puedes compartir. Eh, igual debería de crear un apartado exclusivo para compartir material en vez de meterlo en gramática. Ya veré cómo lo hago. Ahora no me voy a poner, que estamos con el directo. ¿Dónde está eso de Discord, Merci? En cualquier vídeo, BR448276, joder, hay que buscarte otro nombre, por favor, escríbeme un nombre para poder llamarte, que si no... en cualquier vídeo de los últimos que he subido está puesto el tema del Discord y si no vas a mi canal en YouTube y tienes un apartado donde más información y abajo tienes anime, cultura y más cosas o algo así, que ese es el Discord, un programa que te descargas y desde ahí ya puedes tener acceso. Hice un rewind de YouTube 2017 de YouTube y ha llegado a las 126 visitas. Y eso que es un curraco de vídeo. Pienso igual que muchos que los que han llegado a YouTube se irán y nos darán más opciones. Por YouTube me dicen, ¿en Japón se usa el WhatsApp o usan solamente el Line para comunicarse? Usan Line y el KakaoTalk por la gran cantidad de coreanos que hay. Y en menor medida usan Facebook. Y algunos que tienen pues amigos en el extranjero pues usan WhatsApp también, la verdad. No es lo más normal, pero bueno. Muchas gracias, Jichan, por tu tiempo. De nada, Lexim. Un placer haberte tenido aquí. Matkinson, buenas tardes. Tengo una duda respecto al tema de estudiar japonés en Japón. ¿Cuánto dinero tuviste que ahorrar para estar 6 meses allí? Eso tengo un vídeo, por favor, vete a la lista de reproducción, que es de estudiar en Japón, y ahí tienes todo sobre mi escuela, todos los precios y demás. También tienes un vídeo sobre cuánto cuesta mantenerse más o menos un mes allí. Échale un ojito, Matkinson, que te vendrá bien. Daría, ¿cómo es tu cuerpo en el buen sentido? Pues tengo un físico envidiable, soy un portento de hombre y estoy hecho un puma. Soy un animal. Rr. BR, es mi email. Es verdad, Blanca. Ya decía yo que me sonaba ese avatar, que lo había visto en algún comentario. Vale, vale, vale. Perdona, no me acordaba. Daría, ay, Kyoko, ya me parecía que eras tú. Mm, mm, mm. Charlie Ginio, por aquí, tirándome un beso. A ver si te podemos invitar. Y damos por zanjado ya el tema de lo de YouTube. Que bueno, dije que iba a hacer un directo, que el que quisiera venir y aportar su granito de arena, que podía hacerlo. Para los que estáis nuevos aquí en YouNow, cada vez que hago un directo por aquí, veis que tenéis una ruleta por ahí que os permite pulsarla y eso pues da un premio al azar, ¿vale? Eso no os cuesta nada a vosotros y sin embargo a mí me permite un posicionamiento mejor que se convierta en likes o en unas barras que hacen que tenga mejor posicionamiento y si algún día soy partner, pues que pueda cambiar por dinero. Para vosotros es gratis y es una manera de apoyar el contenido aquí de YouNow. Por eso me molan los live aquí en YouNow. Porque bueno, tienes como para hacer estos pequeños juegos con la audiencia y está bastante guay. Ay, Sensuke, ¿cuál dirías que son los trabajos para los cuales los extranjeros tienen más oportunidades? ¿Profesores de idiomas? Yo creo que hostelería. Hay muchísimos trabajos de hostelería. Gracias, Blanca, por los likes. Sin duda, yo creo que hostelería. Cualquier izakaya, bar, tal, os va a acoger sin prácticamente ningún problema, aunque no tengáis mucha idea del idioma. Si, por ejemplo, en mi caso, yo soy español
Yo fui a un restaurante español y ya por el hecho de, hola, soy español, mira mi cara, pues ya prácticamente por eso me cogieron. No tenía experiencia alguna trabajando en ningún restaurante allí y bueno, a base de hostias aprendes, no te queda otra. ¿Qué más? Jonathan Cassius. Ji-chan llevo casi 4 años siguiendo bloggers de Japón, pero si no fuera por Ryo Juli no hubiese conocido tu canal. Y eso que busco muchos youtubers que hablen de cosas de Japón, es difícil crecer aquí. Sí, sí que lo es. Y sinceramente me alegro mucho que hayas llegado a través de Julián también, el directo ahí que hicimos. A ver si los riojulieros también le piden a la inversa, el directo en su canal conmigo, si os gustó el primero, y poder seguir haciendo. Que a mí me encanta colaborar con la gente. Y hacer directos con la gente es mucho más divertido que hacerlos yo solo. Aquí hablando sin más. Tahiri, Japanese people like to study other languages. Sorry for the English. Yeah, of course. Claro que sí, Tahiri. No estudian mucho inglés de cara para hablarlo, pero sí escrito. Y sí he visto, por ejemplo, en Osaka, bueno, también es cierto porque yo buscaba la comunidad que estudiara en español. Pero sí hay bastante gente interesada en el inglés y hay bastante gente interesada en el español también. ¿Te gusta el pan? No, Kyoko, no me gusta mucho el pan, sinceramente. ¿Qué es mejor una relación real o a distancia? No tiene nada. ¿Será una relación en vivo? O, bueno, vale, sí. Creo que te refieres a eso. Pues real o imaginaria sí tendría sentido, pero real o a distancia puede ser a distancia y puede ser real igualmente. Una cosa no quita la otra. Evidentemente, una relación de cerca es mucho mejor. ¿Qué más? ¿Te gusta la banana? Sí, me encanta. El único fruto del amor es la banana. Es la banana. Es la banana del amor. ¿Qué inglés fluido? No, no mucho. Vamos a meter caña a la mafia de YouTube. Venga, un poquito ahí, darle ahí pal pelo. Aunque bueno, ya decía que realmente si lo que queríais era colaborar conmigo y demás, hice los cálculos antes, no sé si era 200 personas. Si de los 2000 suscriptores que tengo, 200 de vosotros os ponéis cada día el playlist de directos y lo dejáis ahí que pase, aunque no estéis pendiente de ello, lo dejáis ahí que pasen los minutos, la retención de audiencia del canal va a aumentar y eso me va a ayudar un huevo. Así que si queréis hacerlo y queréis echarme un cable de esa forma, os lo agradeceré un montón. Y el chocolate, aunque no sea fruta, claro, también me gusta el chocolate. Kyoko se siente inservible, no sabemos por qué. Franco y Charlie Ginio quieren unirse, a ver si les da la conexión para ello. Y mientras tanto seguimos aquí hablando con la gente de YouTube. Una duda, perdona que te moleste, ya sé que este vídeo es para comentar el tema de YouTube. Hola Franco, un segundo, déjame terminar de leer. Dale, no pasa nada. Para que comentar el tema de YouTube, pero me gustaría aprovechar para preguntarte una serie de dudas. Sí, bueno, básicamente el tema de YouTube lo habíamos dado por zanjado porque nadie se podía meter en el guest, pero bueno. Pregunta y si no, guárdatelas para el domingo, Matkinson, que el domingo haré otro directo. No hay ningún problema. Luego Cristian me dice, ¿tienes pensado colaborar con otros youtubers? Sí, claro, yo estoy abierto a todas las opciones. A mí el que quiera hacer un directo conmigo aquí o en vivo, vaya, tampoco me pasa nada. No tengo ningún problema, vaya. ¿Qué ciudad tiene más actividad económica financiera, Nagoya o Osaka? Osaka. Yo creo que Osaka sin duda. Tienes más variedad. En Nagoya sé que tiene sobre todo temas de automóviles. Si tus estudios están relacionados con ellos, vete a Nagoya de cabeza, vaya. Pero también tienes que mirar de qué van a ser tu trabajo, vaya, de qué vas a querer trabajar. Tajiri, ¿vas a hacer directo semanalmente? Sí. Mi intención es hacerlo, como decía, por lo menos uno. Este de hoy fue especial por el tema de YouTube. Pero normalmente sí quiero hacer un directo semanal que intentaré que sea los domingos. Por comodidad para mí, vaya.
Y luego que nos cuentan por aquí para acabar y volver con Franco, que nos cuente sus cosas también. You know, pobre Kyoko. ¿Por qué eres argentino, Franco? Pues esa pregunta ya es para ti. Luego la respondes. Me hacen pensar así en mi colegio, escuela, bla, 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 bla. Bueno, esto ya es una conversación de ellas. Bueno, Franco, cuéntanos algo de ti. Bueno, no sé, decime vos más o menos. Te cuento que estuve esperando en el directo, viste, para hablarlo de YouTube y tuve que instalar Ujú. la aplicación de YouKnow, así que tuve bastantes problemas y me perdí la parte que hablaba el chico español, creo que era, ¿no? Sí, Que estuvo el hablando con chico del vos. FIFA, sí. Ujú. Y bueno, me perdí más o menos lo que es el tema principal de YouTube. Todavía no me entero qué pasó, viste. Un segundo. No sé si soy yo el único o el resto también te está escuchando mal. Que nos comenten por aquí, a ver, porque se te escucha como robótico y se escucha un ruido de fondo también. Escuchame, A ver si nos voy a apagar comentan. el ventilador, debe ser eso. Voy a apagar el ventilador, ya vuelvo. Vale. Ahora se te ha quitado hasta la imagen. A ver ahora. Ahora se Ahora me escucha mucho escuchan bien. mejor. Bien, bien. Sí, el ventilador que está en otra pieza debe ser entonces. Bueno, Muy te bien. decía que quería saber más o menos el tema principal de lo que pasó en YouTube, porque no pude verlo porque tuve que instalar la aplicación de YouKnow y bueno, me perdí todo lo que estuvieron hablando. Así que Bueno, no te quería preocupes saber. que vas a poder volver a ver el vídeo, estará resubido en mi canal en YouTube, pero bueno, te comento así un poco por encima. Básicamente, Bien, YouTube metió un hachazo a un montón de canales, porque durante 2017 se crearon un huevo de canales que su contenido era de mala calidad, digamos, entre canales que copiaban a otros canales el contenido directamente, cogían las imágenes, le ponían otro audio encima, un montón de historias, vaya. Supongo que te habrás dado cuenta a lo largo del 2017 la calidad de YouTube cómo fue bajando. sí, Y bueno, esos canales tenían visualizaciones y tal, también recibían dinerito, y eso a YouTube no le gustaba, porque no era contenido de calidad, vaya. Y había muchas claro, quejas por parte de la gente que paga porque su publicidad aparezca en YouTube, y bueno, pues se hicieron una criba y dijeron, pues ala, 1000 suscriptores y 4000 horas de vídeo en el último año. ¿Que van a seguir algunos de esos canales? Muy probablemente. Por eso otra de las cosas que hizo YouTube fue ahora contratar a un montón de personal humano para mirar los vídeos que se suben. Cada vez que se sube un vídeo ahora, si hay algún problema, lo mirará una persona. De hecho, salieron increíble. hace 2, 3 meses, creo, un montón de ofertas de empleo por el tema de YouTube para diferentes países. Para trabajar eso, mirando vídeos. Y te pasas 8 horas mirando vídeos de ¿No? gente, para ver si dicen alguna cosa indebida y demás, entonces marcar ese vídeo automáticamente como indebido. Pero vos creés que va a funcionar eso porque son demasiadas personas que suben videos. Bueno, ahí está. Por ahora, entre la inteligencia artificial que tiene YouTube y la gente que han contratado, pues supongo que se repartirán el trabajo. Habrá cierta gente que ya de por sí dirán, bueno, pues esta gente está subiendo este tipo de contenido, no se va a volver loco en un momento dado y hacer boom, poner aquí porno o despotricar o decir palabrotas o lo que sea. Claro. Supongo que esa gente ya pasará directamente por el tema de YouTube, pero el resto pues pasarán por parte humana. No sé ¿No cómo lo pensás harán. que esta noticia salió hace poco o ya estaba hace bastante? ¿El qué? ¿El qué? Perdona. La noticia esta de lo que van a hacer de YouTube, ¿salió hace poco o ya estaba desde antes? Yo creo que nos pilló a todos por sorpresa esta madrugada. En estas últimas 24 horas fue cuando todo el mundo nos enteramos, vaya. Lo Habrá sido por del tema... el escándalo de Logan Paul, capaz, que habrán querido como arreglar No, ese tema. No, no vos decís que no. porque todo eso ya lo habían hecho y demás. Sí, se comenta que podría ser, pero no creo que lo hayan hecho por esto. Ten en cuenta que había muchas empresas quejándose y han tenido muchos problemas a lo largo de 2017 con el tema de la publicidad. Mucha gente, de los youtubers grandes, se ha quejado de que no ganaban lo mismo, se ha dejado de hacer contenido. Por ejemplo, PewDiePie también se volvió loco y mandó a la mierda su cuenta y rompió todos los contratos con YouTube y toda la pesca. Bueno, en realidad no, fue YouTube los que rompieron el contrato con PewDiePie y Disney también por haberla Sí, liado. Pero bueno, temas aparte, bueno, fueron actos de protesta, yo creo.
Y claro. nada, venga. Más o menos fue eso. Y bueno, Eh, para mí ya está te bien, digo, está a bien los que sean tajantes, digamos, también. sí, está bien que tengan mano dura, pero bueno, era lo que decía, hay canales de ciencia, canales didácticos que crean contenido de calidad, pero no tienen suficientemente alcance, por la razón que sea, y bueno, esta medida les perjudica bastante, y es una pena. Mm. Ah, porque creo que había escuchado por ahí que necesitas ahora tener un mínimo de suscriptores o visitas para poder monetizar los Necesitas videos. 4.000 horas de visualización. Horas, no 4.000 visualizaciones, horas. Porque antiguamente, con el tema de las 10.000 visualizaciones, pues podías poner bots, podías poner a hacerte spam a diestro y siniestro y ala. Claro, Y ya conseguías el partner más fácil. Ahora es mucho más difícil porque es retención de audiencia, que es claro. lo que YouTube le interesa, que la gente esté en YouTube mirando vídeos y se queden ahí viendo publicidad. Y sí. Y bueno, yo acá vengo a ser como el diablo, digamos, porque tengo un canal que no creo que te guste mucho, que creo que lo viste, que se llama Nivex. Lo ¿El viste en qué? Nivex se llama el canal que tengo, que creo que te Ah, lo había comentado. Sí. me has visto por... Sí, me comentaste por YouTube. No me acuerdo ahora Sí, mismo de si miré tu canal o no, pero me retaste bastante. yo soy Y bueno, bastante crítico, la verdad. En ese sentido, si te ofendí, lo siento, pero soy muy sincero. Las cosas como las no, no, opino, está muy bien, está las muy suelo bien, está muy decir, bien. vaya. Es más, hasta yo te dije que deberías tener más suscriptores comparando la calidad de mi canal con el tuyo, por ejemplo. Yo más que nada lo Mm, tomo como una diversión, ¿viste? Pero la verdad que sí, cuesta un poco subir a las personas que realmente se esfuerzan. Lo toman como mm. un trabajo también. En mi caso no es mi trabajo principal, pero bueno, sí, es Porque un no le trabajo cobras. que realizas, porque es un trabajo de divulgación. No solamente es el hecho del canal, yo también estoy construyendo una comunidad alrededor de todo esto, en Claro. Discord, en Twitter, el grupo de Facebook, perdón, de WhatsApp. Son varias cosas. Sí, 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 por supuesto. Sí, te lleva, además te lleva esfuerzo, obviamente, y necesitas tener tarde o temprano necesitas tener un rédito como para poder seguir mejorando, Ahí como vos está. bien dijiste. Ahí está, por eso también me abrí el Patreon, por si alguien quería Claro. colaborar conmigo económicamente, si me quería ayudar, bienvenido Sí, sea. Parece ser que aparte de mis suscriptores o gente que vio el vídeo, no les gustó el hecho de pedir dinero. Es en plan, estás haciendo contenido, no puedes pedir dinero, ya estás cobrando de YouTube. ¿Qué cobro? ¿Qué cobro si no cobro ni 2 euros? No me jodas. sí, Además, la gracia de Patreon es poder reinvertir en el proyecto que estás construyendo. Si tú claro. inviertes el dinero que te dan tus suscriptores en el proyecto, vas a mejorar el contenido. A fin de cuentas, va a ser una mejoría para los suscriptores. No es en plan, Obviamente, sí. bueno, pues venga, donarme aquí que me voy a hacer mis viajes y mis hostias. No, yo para eso ya tengo mi trabajo. Ya me pago yo mis vicios sin problema. Claro, Pero por lo que no supuesto, puedo es bueno, coger el dinero que tengo para mis cosas y meterlo claro. aquí. Así de golpe, no, no puedo. Es una inversión muy grande que se tarda mucho en recuperar. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la gente a veces no comprende eso. Es una lástima, pero bueno, o a veces lo hacen de maldad también. También es cierto que la comunidad hispanohablante es mucho menos comprensiva con el tema de los artistas que la Mm, comunidad sajona, por ejemplo. Los angloparlantes sí tienen mucho más el concepto de artista y son mucho más cercanos en ese sentido. no sabía Eso es eso. por lo que me he dado cuenta en Patreon, vaya, por lo menos. Sí. Sí, capaz que están también más concientizados de lo que es YouTube y todo el Mm. mundo este. Son mucho más Porque, conscientes, sí, tienen mucho mejor conciencia de que cuesta, de que es un esfuerzo y lo valoran mucho más. y sí. Bueno, bueno, la verdad que me aclaraste bastante de las dudas que tenía y te agradezco por eso y bueno, vamos a seguir acá mirando el directo entonces, apoyando siempre. Pues muchas gracias, Franco, por haber estado aquí con nosotros y me alegro que finalmente se haya podido conectar alguien aquí, que estabais ahí Sí, sí, pegando sin nada. dale, dale, nos vemos, saludos, che. Nos vemos ahí en el grupo también. Muy bien, cuídate, tío. Bye.
Y a ver qué nos queda por aquí, que tenemos otro guest. Charlie Ginio, que no sabemos si se podrá conectar o no se podrá conectar. A ver. Mientras tanto, aquí Daría con sus preguntas tan picantes como siempre, muy turbias ellas. Y por YouTube, ¿qué nos cuentan? ¿Por aquí vas a hacer directo semanalmente? Sí, era lo que comentaba antes, Tajiri. Ajá, ignorando al pobre hombre. No, hombre, es que quería contestar un poquito todo antes de empezar a retomar con él. Le clavaron el visto, jaja, se escucha bien ahora. Bien, vale. Saludos desde México. Saludos, Dexter. Rubén se va al burdel con el dinero que gana de YouTube. Si me tuviera que ir a un burdel con el dinero que gano de YouTube, yo creo que no me dejan ni entrar, ni pedir un refresco. Con eso te lo digo todo, Cristian. Te recontra chupó un huevo. ¿Pero qué decís, boluda? ¿Qué decís por ahí? A ver. Nada, yo creo que con esto ya podemos terminar prácticamente el directo. A Higinio no le deja conectarse. Voy a pegarle otro trago aquí a la botella. Un día me voy a poner con vodka en vez de con agua. Os imagináis. Madre mía, estoy sin voz. No estoy acostumbrado a hacer hora y media de vídeo. Madre mía, se me resiente muchísimo la voz. ¿Os imagináis que un día, en vez de ponerme a beber agua, me pusiera a beber aquí vodka o ron que tengo por ahí? Sería un directo de la hostia. Según va pasando, cada vez más borracho, cada vez haciendo más el gilipollas. Nada, lo siento, Higinio, no pareces contestar. Así que no hay nada más que hacer. Por aquí ya nos dice que tiene todavía 2 de esas botellas que se trajo del Mercadona. Así que nada. Y por aquí por YouTube que nos cuentan. Por cierto, nunca dije de qué país soy. Uruguay es mi país. Pues muy bien, Jonathan. Gracias por verme desde tan lejos. Hasta luego, Soki. Yo también voy a ir acabando ya este directo. Y nada, eso. Que nos vemos el domingo. Que probablemente haga otro directo. Estar atentos a Twitter. Seguidme si no me seguís. Y bueno, pues que tengáis un feliz día, lo que os queda. A los de España ya es de noche. A los que estén más para allá, más tirando hacia Asia, ya será el día siguiente prácticamente. Y nada, espero haber resuelto las dudas del tema de lo que pasaba con YouTube ahora. De también cómo podéis ayudarme con el tema de visualizar los directos en la playlist, en la lista de reproducción. Y nada más que contaros. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Se acabó.